Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Hermanos, continuamos hoy con nuestra serie sobre la primera carta de Juan. Seguimos con este sermón, con ese gran título, ¿verdad? Mirad cuán grande amor. Y ahora vamos a entrar un poco, vamos a hablar también sobre el título dentro del sermón, evidentemente porque es parte del texto. Pero antes vamos a tener una breve oración. Y luego vamos a estar leyendo el texto, ir buscando Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Y oramos al Señor, si me acompañáis. Señor, queremos primero darte las gracias por permitirnos estar aquí. Como siempre, te damos las gracias porque si estamos aquí es por ti. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por adoptarnos a tu familia, Señor. Hacernos miembros de tu familia. Y gracias por capacitarnos, Señor, para estar cerca tuya, Señor, para ponernos delante de ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, ahora a entender todas estas verdades. Sobre todo esta que vamos a ver hoy, Señor, de que somos tus hijos, Señor. Es algo tan importante que no le damos muchas veces la importancia que tiene. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdame a mí en mi debilidad, en mi falta de palabra, Señor, pero que hable de forma sencilla para que mis hermanos puedan entender y que tu Espíritu, sobre todo, que tu Espíritu esté con nosotros, tanto conmigo como mis hermanos, para que nos apliques, Señor, todas tus verdades, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Pues nada, vamos a leer el texto. Empezamos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a estar viendo. Y bueno, llegamos aquí desde el final del capítulo 2, por eso empezamos el capítulo 3, una verdad muy profunda. Prometo ser más profundo dentro de la predicación. Y lo que quiero decir es que en el capítulo 2 terminamos hablando de la unción del Espíritu Santo sobre el creyente, ¿verdad? De que todos los creyentes hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre todos los creyentes. Y entrando ya en el capítulo 3, como hemos leído, y por consecuencia de esa unción, Dios nos dice ahora que somos sus hijos. Por consecuencia de la unción del Espíritu Santo, por consecuencia del bautismo del Espíritu Santo, ahora somos hijos de Dios. A esta obra de Dios, teológicamente se le llama
la doctrina de la adopción, que es el centro, es el énfasis de este texto que vamos a estar viendo hoy. Sin embargo, como veis he titulado, como veis en la pantalla y como sabéis, he titulado el sermón Mirad cuán grande amor. Lo normal hubiera sido titularlo Somos hijos de Dios o algo así, ¿verdad? Pero lo he titulado así por una razón. Porque solo por el inmensurable amor de Dios es que hemos sido escogidos, regenerados, salvados y adoptados por Dios. Y ese realmente es el maravilloso y glorioso evangelio, ¿no? Por el amor de Dios hemos sido llevados a su presencia ya directamente. Pero ¿cómo definiríamos la doctrina de la adopción? Bueno, pues la adopción es la obra divina con la que Dios declara que los creyentes regenerados son sus hijos y los acoge en su familia eterna. O sea, tenemos que distinguir entre regeneración y adopción. Son dos doctrinas diferentes, que van unidas, pero son dos enseñanzas diferentes. Es decir, el creyente, antes de ser creyente, no era hijo de Dios, pero cuando el Señor lo regenera, pasa a ser comprado por el precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y simultáneamente o inminentemente es adoptado por Dios como hijo. A la vez que la regeneración, somos adoptados como hijos. Y antes éramos hijos del diablo, pero Dios lo adopta como hijo y ahora el cristiano es hijo de Dios. Lo que decía antes Jesús, es tremendo. Muchas veces no somos conscientes de esta verdad, pero es que si nosotros pasamos a entender, cuando los que tenemos hijos, lo que amamos a nuestros hijos y lo que daríamos por nuestros hijos, que daríamos nuestra propia vida. Bueno, pues nosotros somos hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial. ¿Qué no hará Él por nosotros? Y esta doctrina es la que vamos a estar estudiando el día de hoy, basados, como sabemos, en Primera de Juan, en el capítulo 3. Así que vamos a estar viendo. Yo recuerdo, cuando yo era niño, muy niño, yo veía a mi padre y le admiraba. Yo lo veía como mi héroe. Yo quería ser como él, quería hablar como él, quería gesticular como él, quería hacer todo como él. Era mi héroe. Y bueno, si observamos el comportamiento de los niños pequeños, de nuestros o de cualquier amigo, pues si lo observamos, sigue siendo igual. Por naturaleza el niño pequeño quiere ser como su padre y la niña pequeña lo normal es que quiera ser como su madre. Por mucho que este mundo nos quiera meter otras cosas, lo natural es eso, que el niño pequeño quiera ser como su padre, la niña pequeña quiera ser como su madre. Eso es lo natural. Y es como Dios lo creó desde el principio. Y así es, desde que nacemos, comenzamos a crecer y a aprender de quien nos ha dado la vida. Nosotros intentábamos imitarles en todo, les escuchábamos, y ellos nos enseñaban, ¿verdad? Nos instruían, nos iban diciendo, nos educaban. Recuerdo que cuando me hablaba mi padre, de forma seria yo lo escuchaba, expectante, respetuoso, no tenía miedo, pero sí, cuando ya mi padre se ponía serio y yo era un niño pequeño, me daba temor, claro, temor reverente. Pero a la vez también, cuando yo quería algo, yo se lo pedía, y se lo pedía con confianza. Se lo pedía siendo pesado, siendo realmente pesado. Pero él muchas veces me decía, ya de forma seria, después de mucho insistir, no, y que no, y que no, y que no. Y al final me decía, Quique, que no puede ser. Ya está, ¿vale? Que no puede ser. Claro, yo en ese momento no entendía, ¿no? Yo quería lo que quería y me enrabietaba, y como todos los niños, creo, ¿no? Pasan una etapa así. Pero claro, cuando crecí un poquito más, no mucho, como podéis comprobar, pero bueno, crecí un poquito más, entendí que a veces me daba lo que pedía porque era algo lícito y era algo bueno, ¿vale? Pero otras veces cuando no me lo daba, era o porque no me lo podía dar, por razones que yo no entendía, no me lo podía dar.
o porque era algo que no me convenía, aunque yo lo viera como bueno. Entonces, yo no entendía por qué no me daba lo que me quería. Está haciendo un ruidito, ¿verdad? Yo no entendía por qué él no me quería dar lo que yo le pedía muchas veces. También recuerdo que me encantaba estar pegado a mi padre. Me encantaba estar cerca de él, me ponía encima de él, me ponía abrazado a él. Os recuerdo que estoy hablando cuando era muy pequeñito. Ya cuando crecí un poco más ya no. Pero yo me acuerdo de esas cosas. Recuerdo incluso que me ponía en sus hombros, él me ponía en sus hombros, y a mí me daba miedo y yo me agarraba de los pelos. Y hay alguna foto ahí por ahí todo. Me veía tan alto que me agarraba de los pelos para no caerme. Pero me encantaba, claro. O sea, yo se lo pedía, papá, súbeme, súbeme. Y nosotros admirábamos así a nuestro padre y lo respetábamos, ¿verdad? Y aún así desobedecíamos. Nosotros era nuestro héroe, pero le desobedecíamos. Ahí el corazón humano, ¿no? Por naturaleza no es obediente. Nos sentábamos en el suelo, yo me sentaba en el suelo, mi padre me decía, abróchate el abrigo que hace frío, en la Sierra de Madrid, hablo, imaginaros. Abróchate el abrigo que hace frío, yo me lo desabrochaba, estaba jugando ahí con la arena, me lo desabrochaba. Total, que yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? La consecuencia de desobedecer, ¿cuál era? Normalmente nos poníamos enfermos, cogíamos frío, y esas son las consecuencias de la desobediencia. Ahora, estos son ejemplos de desobediencia muy leve, ¿verdad? No es algo tan importante. Voy a apagar esto mejor, ¿no? Porque me está desconcentrando a mí también un poquito. Sí, ¿se escucha mejor ahora? Vale. Bueno, decía que estos son ejemplos de desobediencia muy leve, ¿verdad? Algo muy sencillo. No es algo tan importante, ¿verdad? Desobedecer, no ponerte el abrigo y esas cosas. El problema es que no éramos conscientes de que no se trata de la gravedad que para nosotros puede tener ese acto de desobediencia. Que también, porque como vemos tiene consecuencias. La diferencia la diferencia está en la persona a quien estamos desobedeciendo, no en la desobediencia en sí. Nosotros decíamos que admirábamos a nuestro padre y que queríamos ser como él, que le respetábamos, pero luego no siempre hacíamos lo que él nos decía. Bueno, pues cuando hacemos esto con nuestro Padre con mayúscula celestial, es lo que se llama pecado, la desobediencia. Eso es lo que se llama pecado. Y este ejemplo nos sirve pues para ver el caso de Dios con nosotros, los cristianos, que ahora somos sus hijos. Él es el Dios eterno, admirable, temible, justo, todopoderoso y soberano, pero nunca olvidemos que Él es nuestro Padre amoroso y tierno. Nuestro Abba, en arameo. La Biblia dice así, significa papá, papaíto. Es una palabra que usaba el mismo Jesús para dirigirse a Dios Padre. Y así es nuestro Dios. Nuestro Padre es amoroso y tierno y cercano. Siempre con reverencia y respeto, claro, porque se escuchan cosas por ahí también muchas veces que se dirigen a Dios como si fuera un osito de peluche, ¿verdad? Pero debemos siempre tener reverencia, pero también cercanía a nuestro Padre. Dice Pablo en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ahí está la palabra, Abba, papá, papaíto. Nuestro espíritu clama, papá, papaíto. Y así es, ahora somos hijos de Dios, adoptados por un gran precio, el de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con lo que abrimos nuestro primer encabezado. Lo he dividido el sermón en dos encabezados. El primero, somos hijos de Dios, de los 3 primeros versículos, del 1 al 3. Y luego, el segundo punto, evidencias de que los hijos de Dios somos hijos de Dios, de los versículos del 4 al 10. Así que empezamos con el primer punto, somos hijos de Dios.
somos hijos de Dios. Leemos la primera parte del versículo 1 que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. En primer lugar, primero hay que aclarar que Juan aquí se está refiriendo solo a los cristianos. Solo a los cristianos. Es decir, cuando dice que somos llamados hijos de Dios, no se está refiriendo a todos los seres humanos, sino a los que han creído en la obra de Cristo, se han arrepentido y han nacido de nuevo. Estos son los hijos de Dios. Y esto debe quedar bien claro porque hay una idea muy errónea y muy extendida y muy falsa, difundida por toda la sociedad, diciendo de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y eso no es verdad. Directamente no es verdad. Todos los seres humanos no somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos criatura de Dios, somos creación de Dios. Pero los hijos de Dios, los que tenemos a Dios como Padre, somos solamente los creyentes, los cristianos. Y es por mérito suyo, no nuestro. Es decir, Dios no es Padre de todos, pero es por nuestra culpa. Por la suya, no por la nuestra, por nuestro pecado. O sea, es por nuestra culpa, no por la suya, por nuestro pecado. Porque caímos en pecado desde el principio. Si no sería, evidentemente sería nuestro Padre, estaríamos en el paraíso aquí en la tierra. Pero le dimos la espalda al Señor y dejamos de ser sus hijos. Hermanos, y aunque realmente también los cristianos, en cierto modo, desde la visión de Dios, desde la perspectiva de Dios, siempre hemos sido sus hijos. Porque Él nos escogió desde la eternidad pasada. Desde el punto de vista humano, nacimos sin ser hijos de Dios, sino siendo hijos de ira como los demás. Lo dice la palabra, y es así. Lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, desde que nacemos somos hijos de ira. Es decir, antes de haber sido salvados, antes de conocer a Cristo, para Dios, desde su perspectiva, ya éramos salvos. Me explico. Antes de ser sus hijos, ya éramos sus hijos. Y me explico. Él ya lo había decretado en la eternidad, quiénes iban a ser sus hijos. Si creemos en la doctrina de la elección y de que Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, Él también sabía quiénes son sus hijos. Y ya, si un decreto de Dios ya es como confirmado, es hecho. Entonces, desde la eternidad nosotros éramos sus hijos desde su perspectiva. Ahora teníamos que jugar el partido, como decimos siempre. Hay que jugar el partido, hay que pasar el tramo de años por este mundo. Una cosa es nuestra visión limitada, que recibe todo de Dios por su providencia, y otras son los decretos de Dios, que Él ya decidió de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los decretos de Dios y la providencia de Dios? La providencia de Dios es la ejecución o el cumplimiento de los decretos de Dios. Él los determinó la eternidad pasada, y luego la ejecución es en el punto cronos, en el momento adecuado, es cuando se cumple ese decreto de Dios. Es decir, Dios decidió salvarte desde la eternidad pasada, por tanto, para Él, siempre fuiste su hijo. Siempre, desde la eternidad pasada. Eso es el decreto. Pero se ejecutó cuando naciste de nuevo, cuando te atrajo a Él y fuiste a Cristo en arrepentimiento y fe. Es decir, para ti y los que te rodean, fuiste hijo en el momento de creer. Que eso es la providencia. Ahí es donde está la providencia de Dios. Pero para Dios lo fuiste siempre. Ese es el decreto de Dios. Porque Él lo había decretado. Así que nosotros ahora hemos sido adoptados por Dios. Y Juan empieza aquí en el versículo 1, como hemos leído: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. Yo me lo imagino sorprendido, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y cuando leemos aquí cuál amor, otras traducciones lo dicen como cuán grande amor, por ejemplo, que es el que he usado para el título, cuán grande amor. Otros usan mirad qué clase de amor, como la Biblia textual, mirad qué clase de amor. Y es así, es el mismo tipo de expresión que usa el mismo Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 16. Es el mismo tipo de expresión. No es la misma palabra exacta, pero porque están en diferentes contextos, pero es el mismo tipo de expresión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese de tal manera es el mismo tipo de expresión como mirad cuál amor o cuán grande amor. Son expresiones que Juan usa para darnos a entender que el amor con el que Dios nos ama no se puede expresar con palabras. Es algo que es inexplicable para nosotros. No solo por la magnitud, sino también por la calidad, por la clase de amor. Es un amor diferente. Dios no es como nosotros, hermano. A eso se refiere la santidad de Dios. Dios no es que sea como nosotros, pero mejor. No, Dios es otro tipo. Por eso Dios le dijo a Abraham, yo soy. A Moisés, perdón, yo soy. No le dijo, yo soy como, ni se pudo comparar con nada. Porque Él es, yo soy. Él es Dios, Él es incomparable. Y así es su amor también. Su amor es incomparable. Su amor no tiene ningún tipo de comparación. No podemos hacernos una idea. Y eso es lo que quiere dar a entender Juan aquí con estas palabras. Fijaos qué amor, o sea, que es algo incomprensible, es algo impresionante. Hermanos, Dios, como dice Juan un poco más adelante, que lo veremos, si Dios quiere, en el capítulo 4, Dios es amor. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Es la esencia misma de Dios, es el amor, es su propia naturaleza. Y este amor es el que ha derramado sobre nosotros, sobre sus hijos, su propia esencia. Dios se ha derramado a sí mismo en nosotros. A ver si podemos hacernos una idea de eso, es algo impresionante. Se ha derramado a sí mismo sobre cada creyente. Él nos amó, se derramó sobre nosotros por medio de su Espíritu, nos dio vida y nos adoptó cuando estábamos espiritualmente muertos. Como sigue el pasaje de Efesios que hemos leído antes, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, agrega ahí Pablo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fijémonos que hablan pasado ahí, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ese es la providencia, no, los decretos de Dios, el decreto de Dios, perdón. Ese es el decreto de Dios. Bueno, y antes de esto, o sea, no solamente es que no éramos hijos de Dios, como habla Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no solamente no éramos hijos de Dios, la cosa no queda ahí, sino que éramos hijos del diablo. ¿Qué significa esto? Pues como hijos del diablo éramos enemigos de Dios. Desde el principio Adán y Eva quisieron ser como Dios, les desobedecieron haciéndose sus enemigos y por herencia haciendo enemigos a toda la raza humana de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre ahora. Y para deshacer el entuerto, Dios se hizo hombre y obediente hasta la muerte. Nosotros la liamos y Dios lo arregla, ¿verdad? Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos, que ese es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Como hijos del diablo estábamos en su contra, pero Cristo nos cambió de bando.
directamente. Nos puso en el bando correcto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros juzgábamos a Dios o directamente negábamos su existencia, como hay tanta gente por ahí. Como dice Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí nos está describiendo a nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo, antes de ser salvados por Cristo. Aun siendo sus enemigos, como acabamos de cantar, Dios nos amó y pagó el precio de nuestra deuda con Él. Nuestra deuda con Él mismo la pagó Él. Es algo también que hay que entender. Nosotros teníamos una deuda con Él y Él pagó la deuda que nosotros teníamos con Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la persona de su unigénito Hijo, Jesucristo, que injustamente, porque Él no tenía pecado, injustamente recibió nuestro castigo justo y merecido. Hermano, hermana, Dios nos amó a pesar de lo que somos, no tal y como somos. Dios nos amó a pesar de lo que somos, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser rebeldes, a pesar de estar en su contra. Él nos amó y nos hizo sus hijos. Él no nos ha amado tal y como somos. Él solo ama tal y como es a su bendito Señor, a nuestro bendito Señor, a su Hijo Jesucristo. Solo a Él. Y por Él, por los méritos de Él, es que ahora Él, Dios Padre, nos puede amar y nos ama. Hemos pasado de ser hijos del diablo, que por un tiempo nos tuvo secuestrados, a ser hijos del Dios Altísimo. Y como éramos enemigos de Dios, la ira de Dios estuvo por un tiempo sobre nosotros, como la espada de Damocles. No sé si habréis oído esa leyenda, la espada de Damocles. La espada de Damocles es una leyenda, es bastante conocida, pero mucha gente no sabe lo que es. Es más conocido como la expresión. Muchas veces en los partidos de fútbol, cuando un equipo está a punto de descender a segunda división o algo así, está con la espada de Damocles, como diciendo que está al límite. Y nos sirve para entender, para dar una pequeña ilustración, saber cuál es esta leyenda. Vamos a verlo, porque Damocles, al parecer, fue un cortesano, ¿vale?, que era excesivamente adulador y que estaba en la corte de Dionisio. Estamos hablando de la Sicilia del siglo IV a.C., o sea que es algo muy antiguo, siglo IV a.C. Entonces, Damocles propagó que Dionisio, que era el tirano, él propagó por todas partes que era realmente afortunado al disponer de tal poder y riqueza, que era muy afortunado. Típico, claro, es que así, ¿no?, es que él vive muy bien, porque él está, entonces que era muy afortunado. Dionisio, deseoso de escarmentar a Damocles, le ofreció intercambiarse con él por un día, de forma que pudiera disfrutar de primera mano pues todos los placeres de ser un rey, ¿no? Y esa misma tarde se celebró un banquete donde Damocles gozó siendo servido como un rey, con grandes comidas, ¿verdad?, grandes banquetes. Y él estaba ahí disfrutando y, ¿ves cómo es afortunado Dionisio? ¿Ves cómo es afortunado? Sin embargo, al final de la comida, miró hacia arriba y reparó en la espada afilada que apuntaba directamente a su cabeza y estaba colgando solamente por un cabello, por un crin de caballo, por un solo pelo de crin de caballo. Y estaba directamente sobre su cabeza. Inmediatamente se le quitaron las ganas de comer. Se puso blanco y se le quitaron las ganas de comer. Todos los manjares, todas las mujeres hermosas que tenían en esa época, imaginaros, ¿no? Todo quiso abandonar su puesto, él se fue, lo dejó diciendo que ya no quería seguir siendo tan afortunado, que prefería irse de ahí. Hermanos, de la misma manera, nosotros estábamos bajo la espada afilada de la ira de Dios y no lo veíamos.
Nos creíamos afortunados disfrutando de los manjares pecaminosos de este mundo. Hasta que el Señor nos llamó a levantar nuestra mirada al cielo, a mirarle a Él. Damocles miró hacia arriba y vio la espada afilada apuntando a su cabeza y temió por su vida y se apartó. Nosotros, sin embargo, cuando Dios nos llamó a mirar hacia arriba, estábamos muertos. Él, al llamarnos, nos dio vida, como a Lázaro. Y cuando tuvimos vida, pudimos ver. Y cuando vimos, miramos y vimos la espada afilada de la ira de Dios sobre nosotros, merecedores de ella, a causa de nuestros pecados. Y tuvimos miedo, pero también vimos a nuestro Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo, que se interpuso entre esa espada y nosotros. Y Él recibió la ira. Nuestro Salvador y Señor Jesucristo fue traspasado por la espada de la ira de Dios que estaba sobre nuestra cabeza. Esa espada cayó sobre Él una vez y para siempre. Hermano, ya no tienes espada sobre tu cabeza, porque esa espada ya cayó sobre nuestra cabeza, que es Cristo. Él es nuestra cabeza y Él recibió esa espada. Por tanto, ahora somos hijos de Dios. Ya no tenemos sobre nosotros esa espada de su ira. Y sigue el versículo 1 de nuestro texto, diciendo: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y de nuevo la palabra que se traduce aquí como conocer, como otras veces hemos visto, se refiere a un conocimiento experimental e íntimo. Es un término que se usa en la Biblia incluso para referirse a relaciones sexuales. O sea, se usa para eso en la Biblia. Entonces, aquí no está hablando de un conocimiento meramente intelectual, no está hablando de saber datos. Está hablando de un conocimiento íntimo, de personas que se conocen íntimamente. Y dice: el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y es la misma palabra esta que se usa en Mateo 1:25, por ejemplo, refiriéndose a José sobre María. Cuando dice, pero no la conoció, José diciendo, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esa palabra no le conoció, lo que está diciendo explícitamente aquí Dios, por medio de Mateo, es que José tuvo relaciones sexuales con María después de nacer Jesús. Eso es lo que está diciendo, por conocer. Y el mundo no nos conoce, no tiene una relación íntima con nosotros. Porque el mundo no tuvo ni tiene una relación íntima con Cristo. Tampoco a la inversa, nosotros ya no tenemos una relación íntima con el mundo. Nosotros ahora tenemos una relación íntima con Cristo. Juan nos está diciendo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nos está hablando de nuestra identidad, no de hacer cosas. De lo que somos, no de lo que hacemos. Nosotros somos hijos de Dios, por tanto, ya no somos hijos del diablo. Por eso el mundo nos odia, porque el mundo es del diablo. El mundo es del diablo, no como pertenencia. Todo pertenece a Dios, pero sí que al diablo se le ha permitido gobernar el mundo por un tiempo. Y este mundo no nos conoce. Y aún así todavía no somos lo que hemos de ser, dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aunque ya somos hijos de Dios, no somos lo que hemos de ser. Aún estamos en este cuerpo de pecado, aún estamos aquí, pero estamos en un proceso de restauración. Perdón. Bueno, decimos que estamos en un proceso ahora mismo de restauración, no somos todavía lo que hemos de ser. Pero nos dice Juan que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo vuelva, su segunda venida, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Es decir, vendrá la resurrección, los que estemos o los que hayamos estado en Cristo, seremos glorificados tal y como Cristo está glorificado. Semejantes a Él. Mientras tanto,
Hermanos, seguimos en este proceso de restauración que se refiere evidentemente a la santificación progresiva, ¿vale? El creyente, cuando es regenerado, pasa a ser santificado progresivamente. Por eso dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El verdadero hijo quiere ser un buen hijo, quiere ser como su padre, como hemos visto al principio, ¿no? Y quiere agradarle, quiere vivir una vida que le agrade. Y esto nos lleva al segundo encabezado. Segundo encabezado, que son las evidencias de que los hijos de Dios somos hijos de Dios. Evidencias de que los hijos de Dios somos hijos de Dios. Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Evidentemente Juan aquí cuando habla de la ley está hablando de la ley de Dios, ¿vale? No del Estado o del mundo, algo así. Está hablando de la ley de Dios. Y nos dice que quien comete pecado infringe también la ley. Es decir, el que comete pecado no solo se daña a sí mismo y a los que tiene alrededor, todo pecado tiene consecuencias, sino que también implica que infringe la ley de Dios, está ofendiendo a Dios. No solo recibimos el daño del pecado, sino que somos culpables de infringir la ley de Dios. ¿Y qué podemos hacer para no infringir la ley de Dios? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, ¿qué hacemos para no infringir la ley de tráfico? Estudiar el código de circulación. Aprender las leyes, ¿verdad? Recordemos que la ignorancia de la ley no exime de la obligación de su cumplimiento, ¿vale? Es decir, que el no conocer la ley no es excusa para no cumplirla, ¿vale? Si yo robo en una tienda y luego digo que es que no sabía que robar era ilegal o delito, gracias, me van a encerrar igual. Porque bueno, si usted no lo sabía, pues haberlo aprendido. Bueno, pues con la ley de Dios pasa lo mismo. Nuestro deber como cristianos, como hijos, es conocer la ley de Dios por medio de oír, estudiar, meditar y orar su palabra. No para no infringirla, para no pecar. Todo hijo de Dios vive sumergido día y noche en las aguas puras de la palabra de Dios, para, como dice Juan, purificarse a sí mismo y no infringir la ley de Dios. Y para cada día parecerse más a Jesús. Porque la palabra es el mismo Señor Jesucristo. Jesús es la palabra, es el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nuestro Señor Jesucristo es su palabra encarnada y glorificada. Dice el versículo 5, y sabéis que Él, Cristo, la palabra, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo carne y nos reveló en Él mismo la ley de Dios. Y la cumplió, de manera que ahora, estando nosotros en Él, la podemos cumplir. Hermanos, ahora todavía pecamos, pero Él nos capacita para no pecar. Es decir, estando en Cristo, podemos no pecar. Pero para eso debemos tener comunión constante con Él, siempre buscar su presencia, porque separados de Él nada podemos hacer, como dice Jesús en Juan 15, en la parábola de la vid verdadera. Dice, todo aquel que permanece en Él, el versículo 6 de nuestro texto, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Paralelo a esto, ¿no? Que dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Y aquí Juan está usando verbos en forma continua. Es decir, cuando dice no peca, no está refiriéndose a casos puntuales, a pecados puntuales, sino a una forma de vida. Es decir, se podría entender como todo aquel que permanece en Él no vive pecando, por ejemplo. O no se caracteriza por pecar. Por tanto, la segunda parte del versículo 6, cuando dice todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido,
Se podría entender como todo aquel que vive pecando o se caracteriza por pecar, no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios y la primera evidencia de ello es que nos dejamos de distinguir por una vida de pecado. Caemos en pecado, todos caemos en pecado, pero no vivimos en pecado. Es diferente. Como dijimos, Dios nos cambió de bando. Alguien decía que una oveja puede caer en el lodo, pero no se revolcará en él, disfrutando y gozoso. Sin embargo, un cerdo sí, ¿verdad? La oveja sentirá asco, sentirá vergüenza. Y antes de ser hijo de Dios, nosotros disfrutábamos revolcándonos en el lodo, pero ya no. Porque nuestro Padre Celestial nos rescató de allí y nos mostró nuestra inmundicia y nos lavó. Y no solo eso, sino que, aparte de lavarnos, nos cambió de llevar esa vida de inmundicia y pecado, que es lo que Dios llama injusticia. Dios llama injusticia pecado, a llevar una vida de justicia. Como dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Somos imitadores de Él. ¿Pero qué significa hacer justicia? Lo que estábamos diciendo, ¿acaso nos hemos hecho jueces? ¿Nos hemos convertido en jueces? Porque cuando uno escucha la palabra justicia, se le va a uno a la mente abogados y jueces y algo así, ¿verdad? Pero no tiene que ver realmente. La Nueva Traducción Viviente expresa este versículo de la siguiente manera. Lo traduce así. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, de cara a Dios, evidentemente, estamos hablando de Dios, hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Es decir, hace lo correcto según el patrón de Dios, el que Dios nos ha dado en su palabra. Por supuesto, Dios es el único que puede determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Nosotros debemos entenderlo y obedecerle. Él es el que determina. Por tanto, globalmente las evidencias de que un hijo de Dios es un hijo de Dios son dos, globalmente. Deja de vivir una vida constante de pecado, mejor expresado, de constante infracción de la ley de Dios, de constantemente hacer lo incorrecto delante de Dios, y empieza a vivir una vida caracterizada por cumplir la ley de Dios. No de forma perfecta, pero sí de forma sincera. Intenta hacerlo lo mejor posible. Comienza a vivir una vida que se caracteriza por hacer lo correcto delante de Dios. Pero cuidado, el orden es muy importante. Es decir, no estamos diciendo que si dejamos de hacer lo incorrecto y empezamos a hacer lo correcto, nos haremos hijos de Dios. Eso no es así, eso es imposible, eso sería salvación por obras. Y la salvación no es por obras, es por gracia y solo por gracia, por medio de la fe. Estamos diciendo que si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, en su obra redentora, en que Él y solo Él pudo vivir perfectamente la ley de Dios y que Él y solo Él pudo pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, Él nos da su espíritu, cambia nuestro corazón, haciendo que ahora nuestro deleite sea dejar de pecar y nuestra meta y nuestros sueños de vida sean cumplir la ley de Dios por siempre. Nos sigue haciendo Juan el contraste en el versículo 8, como tanto hace, usando el método hebreo de la repetición. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, el primero que pecó no fue Adán ni Eva, fue el diablo. El diablo fue el primero en pecar. Fue el primero que se rebeló contra Dios, queriendo ser como Él. Por eso dice Juan que el diablo peca desde el principio de la creación. El diablo es el pionero del pecado, que más tarde, por medio del engaño a Eva y a Adán, evidentemente, contagió a toda la humanidad. Y por eso, el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. No hay medias tintas, no hay término medio. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo.
Y el que practica el pecado, el que se caracteriza por pecar, es hijo del diablo. Es el mensaje que nos está queriendo dar aquí Juan. Tenemos que tener eso siempre claro, hermano. Juan nos da estas instrucciones para que tengamos discernimiento y estemos bien instruidos en la palabra. En el siglo I, estas iglesias de Asia Menor, como ya hemos visto tantas veces, estaba metido en las iglesias la secta de los gnósticos, que decían, como ya hemos hablado, si no lo recuerdo, que la materia y el espíritu no se mezclan. Entonces, cuando pecaban, ellos decían que pecaba el cuerpo, pero el espíritu no, el espíritu se mantenía puro. Entonces, no había problema porque el día de mañana desaparecería el cuerpo y el espíritu era santo. Una herejía, claro. Y ahora también está la herejía de que algunos, diciéndose cristianos, viven una vida perdida de pecado. ¿Por qué? Porque ellos se llaman cristianos, y dicen que como ellos creen en Cristo y que Cristo ya pagó por todos los pecados, por todos sus pecados, que ya pueden vivir y pueden hacer lo que quieran, porque ya Cristo pagó. Y que no es necesario buscar la santidad. Eso es una terrible herejía, hermanos. El que no busca la santidad no es hijo de Dios. Juan nos dice, no, el que practica el pecado es del diablo. Y está diciendo para que tengamos discernimiento también con los de fuera, con los de dentro y con nosotros mismos. Además dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado. Es decir, para hacer que los que pecaban ya no pequen. Y los que pecábamos, y seguimos pecando, pero ya no nos distinguimos por ello, ya dejamos de practicar el pecado. ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, ahora somos hijos de Dios, tenemos la simiente de Dios. Dios ha plantado su semilla dentro de nosotros, que es su espíritu, y esa semilla permanece para siempre. Pero no permanece igual, sino que germina. Como todas las semillas, germina, va creciendo, se convierte en un árbol que da fruto a 100 por 1. El Señor nos puso su semilla de vida por medio de nuestro corazón, en medio de nuestro corazón muerto, en medio de nuestro desierto, la riega cada día con el agua de su palabra y nos da el crecimiento a cada uno según su voluntad. Pero nosotros tenemos responsabilidad. En la santificación nosotros sí tenemos responsabilidad y actuamos junto con Dios. No caigamos en el error de pensar que no, que ya Dios nos santificará. No, nosotros debemos buscar la santidad y debemos buscar comunión con Él, dependiendo de Él, pero debemos buscar la santificación personal. Yo estoy hablando desde esta pared para allá, no estoy hablando de aquí para allá. Yo soy el primero, yo soy el peor de todos los pecadores, como decía Pablo, pero debemos saberlo y debemos escuchar esto. Recordemos las palabras del propio Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Dice, en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, por sus frutos los conoceremos y por sus frutos nos conoceremos. Por nuestros frutos nos conoceremos. No por nuestro vestir, no por nuestro andar, no por una apariencia exterior, aunque evidentemente el cambio en nuestro interior influye, o debería influir también en el modo de vestir, también influye. Pero no es nuestra apariencia, sino por nuestros frutos, por nuestro carácter, por nuestras obras nos conoceremos. Y es verdad que, como decimos, cuando nacemos de nuevo, Dios nos cambia
nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar y nuestra manera de ser, pero surge de un corazón arrepentido. Aquellos que creen que van a burlarse de Dios por vestir de una manera o por hacer ciertas cosas exteriores, pero estando muertos en su interior realmente, el Señor les llama sepulcros blanqueados. Esos son los fariseos modernos. Se escuchan barbaridades por ahí, que una mujer como se maquilla una cristiana puede perder la salvación y cosas así. Barbaridades, herejías terribles. Y esos son los fariseos modernos. Esos son los fariseos modernos. ¿Y cómo llamaba a Jesús? ¿Qué les decía? ¿Cómo les hablaba a los fariseos antiguos? Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Cuando Jesús dice ¡ay!, es grave. Y dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Eso es lo que le dice Jesús a los fariseos, a los antiguos y a los modernos. Hermano, si tú sabes que eres hijo de Dios, que tus afectos han cambiado, que tu voluntad ha cambiado, tus metas en la vida han cambiado, y en eso hasta tu ideología política ha cambiado en muchos casos, porque cambia tu mente. Y es así. Y ahora somos hijos de Dios. Y debemos distinguir entre la regeneración y la adopción. ¿Por qué? Porque son cosas muy parecidas. La regeneración es una posición, un acto del Espíritu Santo que hace en nuestro corazón. Él nos cambia nuestro corazón. No es algo físico, pero sí, para entenderlo, podemos decir que es algo como si nos cambiara de repente a nosotros, ¿vale? Es algo espiritual. Pero la adopción es una posición, digamos, legal. Es más parecido a la justificación. Es una posición legal delante del Padre, delante de Dios como Padre. La justificación es una posición legal de justos por la justicia de Cristo delante de Dios como juez. Y delante de Dios como Padre ahora somos sus hijos, porque Él los coge así por su gracia. Gloria a Dios. Y si hay alguien aquí o alguien está escuchando por cualquier medio, alguien que cree que es hijo de Dios, pero su interior no ha cambiado, si tú estás aquí o escuchas esto y estás guardando una apariencia, intentando agradar a Dios exteriormente, pero tu corazón está en otro lugar. Si crees que eres cristiano, pero te siguen gustando las mismas cosas pecaminosas que antes, o sea, no ha cambiado nada, todo sigue igual, permíteme decirte que no eres cristiano. Dices que eres cristiano, pero no eres cristiano o cristiana. Nadie puede tener un encuentro con el Dios todopoderoso del universo y permanecer de la misma manera que antes. Eso es imposible. Eso es imposible. Algo tiene que cambiar, radicalmente, además, radicalmente. Y si tú estás guardando una apariencia, estás en religiosidad, no estás en Cristo. Estás en una religiosidad, estás creyéndote que por hacer ciertas cosas vas a ser agradable a Dios, y agradable a Dios solo es su Hijo. Y solo en Cristo podemos agradarle, podemos ser nuevas criaturas y pasar a su familia, ser hijos suyos. Si estás de esa manera, estás bajo la espada afilada de la ira de Dios, sujeta por un fino pelo. Y ese fino pelo en cualquier momento puede caer sobre ti. Pero tienes disponible al Salvador. Tienes disponible al Salvador. Un gran Salvador que se puede poner, como ese ejemplo que hemos puesto, entre esa espada y tu cabeza, para protegerte, para recibir el daño, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y solo por la fe, solo creyendo en Él, pídele perdón, confiésale tus pecados, humíllate ante Él, aférrate a la cruz de Cristo, que Él pagó entregando su vida. Después date la vuelta, arrepiéntete de tus pecados, porque Cristo te dirá, como le dijo a la mujer adúltera: yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Vete y no peques más.
Él te dará salvación. Acude a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te dará salvación. Y una vez y para siempre, ya una vez que eres salvo, ya nadie nos arrebatará de su mano, porque somos sus hijos. ¿Quién le puede quitar sus hijos al Señor? Somos hijos de Dios. ¿Qué no nos dará si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos? ¿Qué no nos dará nuestro Padre bueno, celestial? Todo, todo. Él nos ama. Tú amas a tu hijo, imaginaros cómo Él nos ama a nosotros. Bueno, es inimaginable. Vamos a orar.